Bueno, vamos a resolver esta prueba que fue planteada al sexto de medicina anual y al semestral en distintas fechas. Bueno, el primer ejercicio: graficar la función f de x igual menos 3x más 9. Es una función lineal, por lo tanto alcanza con hallar los cortes con los ejes. Uno de los cortes es cuando x es igual a 0, y entonces calculamos f de 0, y f de 0 es menos 3 por 0 más 9, igual a 9. Así que el corte con el eje y, cuando x es igual a 0, es 0, 9. Y luego el otro corte con el otro eje es cuando y es igual a 0, o sea, cuando la función es igual a 0. Y entonces, cuando la función es igual a 0, lo que tenemos es que menos 3x más 9 es igual a 0. Y despejamos. X es igual a menos 9 sobre menos 3, y eso es igual a 3. O sea que el otro corte, el corte con el eje x, cuando y es igual a 0, es 3, 0. Y una vez que tenemos esos dos cortes, 3, 0 y 0, 9, perfectamente podemos graficar la recta, que es la gráfica de esta función lineal. 0, 9, 7, 8, vamos a extender un poco el dibujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el punto 0, 9, y el otro punto es 3, 0. 3, 0 sería acá, 3, 0. Y la gráfica de esta función sería esta recta. Con eso queda terminado el ejercicio 1, parte A. Aclaración, ¿no? 1, parte A. Bueno, ahora pasemos al ejercicio 1, parte B. Ejercicio 1, parte B. Tenemos que graficar una función cuadrática, que es la siguiente: f de x es igual a 4x al cuadrado más 10x más 6. Lo primero es volver a pensar en que si tenemos los cortes con los ejes, puede ser que nos resulte fácil graficarlo. F de 0 nos va a dar el corte con el eje vertical, o sea, la ordenada en el origen, y es 4 por 0 al cuadrado más 10 por 0 al cuadrado de 0, todo eso suma 0, más 6 es 6. Entonces el corte con el eje vertical es 0, 6. Y luego, para hallar los cortes con el eje horizontal, deberíamos igualar 4x cuadrado más 10x más 6 a 0, y esta es una ecuación cuadrática que se resuelve con la fórmula de Bhaskaras. X igual a menos 10 más menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4 por 6. Esto nos está dando 24 por 4, acá es 96, y 10 al cuadrado 100 menos 96, 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que esto nos está dando, todo esto me había olvidado, dividido 8. Menos 10 más 2, que es menos 8 dividido 8, 1, sería un valor, una raíz. Y menos 10 menos 2 menos 12 sobre 8, menos 12 octavos, que se puede simplificar esta fracción a menos 6 cuartos o menos 3 medios, o si se quiere también poder escribir en forma decimal menos 1,5. Quizás estamos cometiendo un error. Sí, acá es menos 10 más 2 menos 8 sobre 8 menos 1. Menos 1. Así que las raíces son menos 1
y menos 1,5, una muy cerca de la otra. Y los cortes con los ejes son menos 1, 0 y menos 1,5, 0. Bueno, ahora pasemos a la gráfica. Entonces, vamos a mover la cámara para que se vea mejor el dibujo. El corte con el eje vertical es en 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto es el punto 0,6. Luego tenemos los dos cortes con el eje horizontal, o sea, el eje X, este es el eje de la función, que son en un menos 1 y en menos 1,5, muy cerquita uno del otro. Y ¿qué pasa? En esta situación uno puede imaginar que es más o menos así el gráfico de esta función, que es una parábola de concavidad positiva porque la constante principal es positiva, pero evidentemente que no nos conviene graficar de esta manera, sino que deberíamos cambiar la escala en el eje horizontal para que nos quede un dibujo más prolijo. O sea que volvamos a considerar los mismos datos, pero usando otra escala. Eje X, eje de la función. En este eje mantenemos la misma escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el punto 0,6 de corte con el eje vertical. Y acá vamos a usar una escala donde 4 cuadrículas va a ser una unidad. Entonces 4 unidades más y tenemos el menos 2. Y el menos 1,5 estaría acá. Entonces eso nos va a permitir tener un dibujo más exhaustivo. Y una vez que tenemos estos tres puntos, tendríamos que ubicar el eje de simetría. El eje de simetría lo podemos hallar recordando que los cortes con el eje horizontal son puntos simétricos. Entonces, si hacemos el promedio entre menos 1,5 y menos 1, menos 1,5 menos 1 dividido 2, que nos da menos 1,25, tenemos la ubicación del eje de simetría de la parábola, que es la gráfica de esta función cuadrática. Y sería justo acá, ¿verdad? En el punto medio, pasaría por el punto medio entre este punto y entre estos dos. Porque aquí tendría el eje de simetría de la parábola. Acá en este ejercicio yo no estoy pidiendo que me ubiquen con exactitud el vértice, pero se sabe que el vértice va a ser algún punto sobre este eje. Por ejemplo, podría ser ese. También que el simétrico, que es fácil ubicar el simétrico de este punto con respecto al eje, y que ese va a ser un punto de la parábola también. La distancia de 5 cuadrículas la mido hacia el otro lado, desde el eje hacia acá, hacia la izquierda, y aquí tendría este punto simétrico de este otro, que también pertenecería a la parábola, y eso me permitiría trazar la parábola con un poco más de prolijidad que en la primera instancia. Todo eso ayudaría a que mi trabajo sea más prolijo y detallado.
bien? Entonces esa es la respuesta al ejercicio 1b. Sigamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. En el ejercicio 2, en la parte A, nos pide que grafiquemos la función f de x igual a menos 2 por x más 2 por x más 2 por x menos 3. Menos 2 por x más 2 por x más 2 por x menos 3. Bueno, acá podemos ver que la menos 2 es una raíz doble. Menos 2 es una raíz doble. Y la otra raíz es 3. Entonces, incluso que también podemos calcular f de 0 para obtener el corte. Con las raíces tengo el corte de o los puntos de contacto con el eje horizontal, y con f de 0 voy a tener el punto de corte con el eje vertical. F de 0 es menos 2 por 0 más 2 es 2, 0 más 2 es 2, y 0 menos 3 es menos 3. Si multiplico estos cuatro números, menos 4 por menos 6, 24 positivo. Entonces ya puedo plantearme un gráfico que sería el siguiente. Las raíces eran menos 2, supongamos que usamos una escala de una cuadrícula, menos 2, una cuadrícula por unidad, y 3. Así serían las raíces, y por lo tanto estos puntos son los cortes o los puntos de contacto con el eje horizontal. En realidad en menos 2 tengo una raíz doble y se trata de un punto de contacto. El punto de corte con el eje vertical lo voy a ubicar arbitrariamente con otra escala por acá, y es 24. ¿Cómo está dispuesta la gráfica de esta función? Bueno, esta es una función polinómica tercer grado, y como tiene constante principal negativa, viene desde abajo a la derecha y tiene esta forma, más o menos esta forma tendría, ¿verdad? Como la constante principal es negativa, vendría de esta manera. Bueno, acá tengo esta raíz que me indica un corte. Entonces mi gráfica debería ser aproximadamente, o una idea de mi gráfica sería esta. Acá hay un punto de tangencia porque esto es una raíz doble. Y ahí tendría una idea de la gráfica de la función. No detallada, pero sí que interpreta bien los datos de los que me puedo valer en este momento. Eso sería la resolución del ejercicio 2A. Pasemos al ejercicio 2B. Bueno, en el ejercicio 2B tengo esta gráfica. ¿Sí? A ver si el acercamiento no está ayudando mucho, ¿no? Bueno, como no ayuda mucho, vamos a aclarar qué números aparecen en este gráfico. Acá tengo el valor menos 3, acá tengo el valor menos 5, acá tengo el valor 30, y acá tengo el valor 1. Bueno, es evidente que me piden que halle la función polinómica. ¿Y eso qué quiere decir? Que escriba su expresión. F de x es igual a... Bueno,
Lo que sin duda no conozco de entrada de esta función es su constante principal, y voy a decir que es una constante A, porque no la conozco, por ahora para mí es una incógnita. Eso va a ir multiplicado por 3 factores de primer grado, como aparece en el ejercicio anterior, ¿verdad? Que era menos 2 por x más 2 por x más 2 por x menos 3. Bueno, una expresión similar va a tener esta función porque también es polinómica de tercer grado. Entonces, pero incluso tengo las raíces. Menos 5 es raíz, así que va el factor x más 5. Menos 3 es raíz, así que va el factor x más 3. 1 es raíz, así que va el factor x menos 1. Y ya con eso tengo prácticamente escrita la función. Simplemente que no conozco a. Pero este punto que me está indicando que f de 0 es 30, porque 30 aquí vendría a ser la ordenada del origen, que me indica el corte con el eje vertical. O sea, f de 0 es 30. Si yo sustituyo en esta expresión el 0 y lo igual a 30, a por 0 más 5 por 0 más 3 por 0 menos 1 debería ser igual a 30. O sea que a por 0 más 5 es 5, por 0 más 3 es 3, por 0 menos 1 es menos 1, tiene que ser igual a 30. Y entonces a por 5 por 3 por menos 1 es menos 15, es igual a 30, entonces a es igual a 30 sobre menos 15, que es igual a menos 2. Y por lo tanto ya puedo escribir la función f de x es igual a menos 2 por x más 5 por x más 3 por x menos 1. Y el hecho de que la constante principal sea negativa es coherente con mi gráfico, porque mi gráfico a la derecha empieza por debajo, por valores negativos. Es decir, tiene esta disposición. Una disposición similar a la gráfica de la función del ejercicio en la parte A. Así que con eso tenemos que ya hemos resuelto el ejercicio 2 parte B. Pasemos al ejercicio 3. Tenemos el gráfico de una función en el ejercicio 3. Lo que tenemos que hacer es indicar varias cosas, siempre mirando el gráfico. Bueno, vamos a hacer esto para tenerlo presente y al mismo tiempo un espacio de trabajo. Bueno, lo primero que se nos pide es indicar el dominio de la función. Si miramos verticalmente el gráfico, vemos que en menos 11 tengo un punto lleno que me indica que en menos 11 tengo un valor de la función que es menos 2, así que menos 11 pertenece al dominio, menos 11, y luego hasta menos 6 hay gráfica, pero en menos 6 tengo un punto hueco que me indica que en menos 6 no tengo valor de la función y no tengo gráfico, hasta menos 6 y el menos 6 no. Luego de menos 6 a menos 4 de nuevo tengo gráfico y en menos 4 pasa lo mismo. Unión entonces de menos 6 a menos 4. Cierro con paréntesis curvo porque ni menos 6 ni menos 4 son puntos del dominio, porque no hay gráfico para esos valores. Luego, ahora reviso porque me estoy equivocando. Veo que en realidad acá sí tengo un punto. El punto que falta acá lo tengo acá. Es que en menos 4 la función vale menos 5. Así que efectivamente no puedo usar un paréntesis curvo en menos 4. Tengo que poner un paréntesis recto. Luego de menos 4 hasta 2 tengo gráfico y en 2 también tengo gráfico. Así que esto va de unión. Puedo decir
puedo acá elegir paréntesis curvo o recto, no importa. O directamente podría no usar un solo intervalo que fuera de menos 6 hasta 2. Pero vamos a hacer así. Vamos de menos 4 hasta 2. Y como el menos 4 y el 2 son valores para los que sí hay gráfico, en menos 4 tengo este punto y en 2 tengo el punto 2, 3. Luego entre 2 y 4 efectivamente no hay gráfico. Así que unión. Y sigo a partir de 4, pero en este 4 aquí no hay gráfico. Aquí tengo un punto hueco. Unión, de 4 en adelante tendré gráfico, pero en 4 no. Así que uso un paréntesis curva ahí. Y luego voy hasta 9. Y acá parece que no hubiera gráfico porque hay un punto hueco, pero en realidad si miro más arriba, sí hay un punto de gráfico para x igual 9, y es el punto 9, y acá sería 7, 9, 7. 9, 7. Por acá habría un 7. Bien, entonces de 4 hasta 9 el gráfico. El 9 forma parte del gráfico. Unión, el 9 de nuevo forma parte del gráfico hasta llegar a x igual 12, donde también hay gráfico porque al 12 le corresponde menos 3. Hasta el 12 y cierro. Esto podría escribirse más simplificadamente, porque estos dos segmentos, entre estos dos segmentos no falta nada, porque uno termina en menos 4 incluyéndolo y el otro empieza en menos 4 incluyéndolo. Así que este dominio podría escribirlo así: de menos 11 a menos 6, unión de menos 6 a, y podría seguir hasta 2, unión, y acá con el 9 pasa lo mismo que con el menos 4. Entonces podría ir desde 4 hasta 12. Desde 4 hasta 12. O sea que tanto esta expresión como esta son expresiones adecuadas para el dominio de la función. Y ahora vamos al recorrido. El recorrido. Para el recorrido necesitamos mirar la gráfica horizontalmente. ¿Sí? Vamos a levantar un poco la cámara. Miramos horizontalmente. ¿Y qué vemos? Vemos los valores de la función que toma la función. Eso es el recorrido, los valores que toma la función. ¿Toma valor en menos 5? Sí, hay un punto ahí, pero es un punto aislado, así que recorrido para llave menos 5 aislado, unión, luego no hay nada hasta llegar al menos 3, pero de menos 3 hasta el 7 hay gráfico, y todos estos otros segmentos de gráfico están dentro del mismo tramo que va desde menos 3 a 7. O sea, si yo miro este segmento, digo que tengo gráfico entre menos 2 y 3. O si miro digo que tengo gráfico en para la función, para el valor 4 de la función. Pero todo eso está comprendido en el segmento que va de menos 3 a 7. Que abarca todos estos. En esta franja que va, consideren la franja. En la franja que va de menos 3 a 7 quedan comprendidos todos esos fragmentos del gráfico. Así que simplemente el resto del recorrido es desde menos 3, donde también hay gráfico, hasta 7,
que era el número que establecí por acá, cuando estaba viendo el dominio, que también está incluido, porque es el 7 es el correspondiente de 9. Y entonces ese es el recorrido. El menos 5 aislado, unión, el segmento que va de menos 3 a 7. Que es este segmento que está acá, ¿no? Voy a indicar con un color ahí fuerte. Entonces es este segmento. Este de acá. Más este punto. Eso sería el recorrido. Bien. Ahora lo otro que nos pide el ejercicio es indicar cuándo la función es positiva, cuándo la función es negativa y cuándo la función es nula. Bueno. ¿Cuándo la función es positiva? F positiva. La función es positiva cuando el gráfico está por encima del eje X. El menos 4 está acá abajo. Pero a partir de menos 4 y de ahí en adelante hasta llegar a 2, la gráfica está por encima. Así que la función es positiva desde menos 4, pero no en menos 4 porque menos 4 es negativo, así que uso paréntesis curvo, hasta llegar a 2 donde también es positiva. En 2 mismo también es positiva porque vale 3. Así que uso paréntesis recto en 2. Luego es positiva entre 4 y 9. Pero en el 9 también es positiva y de 9 hacia adelante también es positiva hasta llegar al 11, donde no es positiva sino que vale 0. Así que el 11 no lo puedo incluir, pero el 9 sí, y todos los números entre 9 y 11, y todos los números entre 4 y 9. En 4 no, porque en 4 la gráfica no existe. Así que esto es unión desde 4, no lo incluyo porque ahí no, la gráfica no existe, hasta llegar al 11. Porque de 4 hasta 11 siempre es positiva. Pero no en 11, porque en 11 lo que tengo es una raíz, vale 0 ahí. Es el corte con el eje horizontal. Entonces esto tiene que ser una raíz, 11 es una raíz. Entonces ahí uso paréntesis curvo, porque ahí no es positiva. Es positiva entre 4 y 11, pero no en 4 ni en 11. ¿Dónde la función es negativa? Bueno, la función es negativa cuando el gráfico está por debajo. Tiene que existir y estar por debajo. El menos 11 es negativa y hasta llegar a menos 6. Pero el menos 6 no existe. Así que en este segmento de menos 11, incluyendo al menos 11, hasta 6, pero no menos 6. No menos 6 porque en menos 6 no hay gráfico. Y luego unión de menos 6 a menos 4. Y el menos 4 también es negativa. Así que de menos 6 no, hasta menos 4 es negativa. Y el menos 4 lo tengo que incluir. Así que uso paréntesis recto. Porque menos 4 vale menos 5 y es negativa. Luego, de ahí en adelante es siempre positiva. Excepto en este pequeño fragmento que está acá, que es después de menos 11. En menos 11 no, porque ya dije que valería 0. O sea que perdón, 11. Pero dije que 11 no lo incluía ni como negativo ni como positivo, porque en 11, de nuevo, estaba equivocando, en 11 la función vale 0, y hasta llegar a 12, donde también es negativa, porque en 12 la función vale menos 3. Hasta llegar a 12, inclusive, paréntesis recto. ¿Y cuando la función es nula? Bueno, lo vengo diciendo. O sea, cuando f es igual a 0, lo vengo diciendo hace un rato. Cuando x es igual a 11. O sea, este sería el lugar, este sería el único número donde la función es nula. Vamos a poner simplemente x igual a 11. Y esa es la única raíz que tiene la función. Y con eso terminaríamos de establecer el signo
por partes, o sea, diciendo cuándo es positiva, diciendo cuándo es negativa y diciendo cuándo es nula la función. Pero luego hay una manera de expresar el signo con un doble eje, donde se pone toda la información prácticamente, excepto la del recorrido, que sería así. Signo de la función, y eso es lo último que pedía el ejercicio. Signo de la función. Ubicamos los valores importantes, que son menos 11, menos 6, menos 4. Y los ubicamos acá abajo donde van los valores de x. Arriba de este doble eje va el comportamiento de la función y abajo van los valores de x importantes, señalados. El menos 6 era otro, el menos 4 era otro, el 2 era otro, el 4 es otro valor importante y está acá. Luego viene el 9 y luego viene el 11, es importante, ya vimos que es la raíz, y luego el 12. Y no por casualidad esos valores están señalados claramente y mencionados, ¿no? Menos 11, 6, menos 4, 2, 4, 9, 11 y 12. Bueno, lo primero que hacemos cuando hacemos este esquema es ver qué pasa en cada uno de esos valores importantes. En menos 11 la función es negativa. Podemos poner que vale menos 2 o podemos poner simplemente que es negativa. En menos 6 no existe la función. Bueno, lo representamos así. En menos 4 sí existe, es negativa, vale menos 5. Podemos poner simplemente que es negativa ahí, la función. En menos 2 la función es positiva. En 4 la función no existe. En 9 la función existe y es positiva, vale 7. En 11 teníamos la raíz, la función vale 0. Y en 12 la función es positiva y vale menos 3. Perdón, en 12 la función es negativa y vale menos 3. Ponemos simplemente que es negativa. Bueno, ahí lo que venimos representando entonces es qué pasa en cada uno de esos valores importantes y señalados. Y ahora tenemos que ver qué pasa en cada intervalo entre ellos, o antes que ellos, o después que ellos. O sea, antes que menos 11, ¿qué pasa? No hay gráfica. Entonces, señalo esta zona como de no existencia de la función. Bien, entre menos 4 y entre menos 11 y menos 6, la gráfica está por debajo del eje. La función es negativa. Entre menos 6 y menos 4 también está por debajo del eje. La función también es negativa. De menos 4 a 2 la función es positiva. Entre 2 y 4 no hay gráfico. La función no existe. La función no existe. Entre 4 y 9 la función es positiva. Podemos ver que la gráfica está por encima del eje. De 9. En 9 es positiva, ya lo vimos. Y entre 9 y 11 también es positiva. La gráfica está por encima del eje. Luego entre 11 y 12 la función era negativa. Y de 12 en adelante podemos ver que no hay ningún gráfico. Así que en esta región la función no existe.
Y con eso queda determinado el signo expresado en forma de un eje, de un doble eje, porque aquí aparecen tanto información de x, de la variable x, como información de la función, o sea, de la variable y. Bueno, con eso quedan terminados los ejercicios 1, 2 y 3. En el siguiente video pasamos a los ejercicios 4 y 5 y 6 que nos estarían faltando.